Bueno, le vamos a presentar el día de hoy, Juan Camilo y Miguel, pues yo, cómo solucionamos el problema de las damas utilizando inteligencia artificial. ¿Qué vamos a aprender? Vamos a saber cómo funciona y se construye una inteligencia artificial para solucionar el juego de las damas. ¿Qué significa solucionar un juego? Hay tres caracterizaciones para solucionar un juego. La primera de ellas es solucionarlo ultra débilmente. Y eso implica saber que realmente, saber que ganó, digamos, la gente, pero no reconocer cuál fue la estrategia que utilizó para ganar. En la segunda tenemos la solución débil. En este caso, se gana la gente y sabemos cuál fue la estrategia que utilizó la gente desde la posición inicial. Y por último, la solución fuerte, y es para cualquier posición, el agente sabe qué decisión tomar para ganar el juego. ¿Qué tan difícil es solucionar un juego? Pues depende de dos cosas. Primero, la decisión y segundo, ese espacio. La decisión o complejidad de decisión se refiere a qué tantas habilidades requiere la gente para poder ganar este juego. Y el espacio se requiere en qué espacio se pueden mover los jugadores. En este caso, digamos las damas 8x8, el espacio es muy grande y esto aumenta la complejidad computacional. Como ya vemos y como se van a dar cuenta, disminuimos esto a un tablero de 4x4 con 4 fichas. Bueno, hablando un poco del contexto del problema, Las Damas, como lo comentó Miguel, es un juego bastante famoso y el cual consiste de un tablero de 8x8 en el cual se encuentran 12 fichas de cada bando, como se observa ahí. Estas fichas, como se observan, están en unas posiciones específicas, las cuales son las claras en este caso, y solo se pueden mover en esas casillas, se mueven en diagonal. Este espacio y estas características de este juego hacen que tenga 10 a la 20 posiciones posibles. Ese cálculo es gigantesco, como se podrán imaginar. Por lo tanto, nosotros decidimos reducir ese problema un poco y hacerlo 4x4 con 2 fichas para cada contrincante. Entonces vamos a pasar a hablarles un poco sobre las reglas del juego y cómo se decide quién gana y demás. Como ya lo comenté, principalmente al inicio, todas esas fichas organizadas así, o como se ve aquí, pues en el contexto del tablero 4x4, las fichas al inicio son peones. Estos se mueven, por decirlo así, las blancas se mueven hacia abajo y las negras hacia arriba en diagonal solamente. Cuando estas llegan, digamos, las negras llegan donde están las posiciones de las blancas, o las blancas donde están las negras, apenas una ficha haga eso, se convierte en reina. Esto le da la capacidad de no solo moverse hacia adelante, sino hacia atrás, pues en cualquiera de las dos direcciones, tanto izquierda como derecha. Para la captura de fichas, cuando se puede brincar una ficha del adversario, ahí hacemos que este adversario no pueda utilizar más la ficha a la cual, por decirlo así, fue capturada. El caso del peón lo puede hacer en las dos direcciones, izquierda o derecha, y la dama, como ya lo comenté, lo puede hacer también hacia atrás. Ahora bien, el bloqueo ocurre cuando uno de los dos contrincantes está como acorralado o no puede mover esas piezas, por lo cual en ese caso ganaría el negro, como se ve en la figura de la derecha. En el caso contrario, pues, en el caso en que las fichas negras no puedan realizar ningún tipo de movimiento, ahí se consideraría que ganarían las blancas. Y si ambos bandos se bloquean entre sí y que ninguno de los dos pueda moverse, esto hace que haya un empate. Bien, ahora vamos a definir de manera formal el problema para que la gente pueda entender cómo, qué acciones debe tomar para ganar el juego. Primero, el estado inicial, como ya dijo mi compañero Llanos, iniciamos con cada jugador dos fichas con su respectivo color y que solamente pueden mover en diagonal hacia el frente. El número de jugadores son solamente dos jugadores. Las posibles acciones, como ya vimos también, si es peón, se mueve hacia adelante, y si es reina, se puede mover hacia adelante, hacia atrás. Una vez ya llegó a los límites del lado del oponente, eh, también puede comer y también debe reconocer a la gente cuando está bloqueado. Las posiciones de transiciones implican realizar, que la gente pueda realizar
estas acciones en el juego. La prueba objetivo, existen varios casos. La primera de ellas es que los agentes, digamos que la gente que tiene las fichas blancas ya no tiene fichas, entonces gana el negro. Si ya no tiene fichas el negro, gana el blanco. Y, y si digamos el blanco no se puede mover, gana el negro. Y si pasa al revés, gana el blanco. También pasa algo que lo que generalmente sucede cuando se ponen a jugar dos máquinas eh, artificialmente inteligentes, y es que pues no ocurre mucho generalmente, pues ocurre en las partidas profesionales, y es que cuando se juega, digamos, perfectamente, puede que las fichas no se coman entre sí, y para este caso, después de 40 movimientos en el que no logren comerse, pues se considera un empate. Nosotros lo disminuimos a 10 movimientos para que no termine siendo computacionalmente pues tan grande. Y por último, la función de utilidades. Si ganan las blancas, obtienen una función de utilidad de 1. Si ganan las negras, obtienen una función de utilidad de -1. Y si caen en empate, pues una función de utilidad de 0. Bueno, los resultados que nosotros obtuvimos durante este proyecto fue bastante interesante implementar la toma de decisiones basado ¿no? en lo que vienen siendo los algoritmos de Minimax y Alfabeta. Estos algoritmos, como que a grosso modo lo que hacen es, dado un estado, toman todas las posibles posiciones y eligen de todas ellas las que más nos acercan a la victoria. Entonces, a la hora de simular este tipo de juegos, es bastante interesante interpretar o ver ese tipo de comportamientos. El Alfabeta, por otro lado, se encarga de hacer lo mismo que hace el Minimax, pero reduce casi que a la mitad la cantidad de cálculos que deben hacerse, por lo cual hace que el tiempo de ejecución sea un poco más pequeño que ese. También encontramos, como lo acabo de decir, esa parte de la simulación, ver cómo se comportaban dos agentes artificiales a la hora de jugar entre sí. Como ya lo comenté, estos algoritmos nos permiten tomar la mejor decisión basado en el contexto del estado, por lo cual ambos contrincantes lo que hacen es tomar la mejor decisión para ellos o la que más evite que el otro gane. También hicimos una pequeña representación gráfica para ver efectivamente cómo se movían estas piezas y hacerlo un poco más intuitivo. Entonces, ¿con qué nos encontramos así? Nos encontramos que podría ser interesante mejorar el proceso que hicimos, pulirlo un poco para que los algoritmos y el comportamiento de estos agentes sea un poco más perfecto, lo cual es bastante interesante y como hemos venido viendo el tipo de comportamiento que estos tienen, sería chévere o interesante verlo en más perfección. También nos gustaría hacer el proyecto un poco más intuitivo para efectivamente que una persona pueda jugar contra una máquina. En este momento, como ya lo comenté y lo comentó Miguel, ponemos es a jugar dos máquinas entre sí. Entonces, generalmente estas van a tender a empatar porque van a tomar la decisión que aleje más de la victoria al adversario. Sería también interesante, ya teniendo el problema en 4x4, escalarlo, pues de pronto no 8x8, porque como ya lo comentamos, ese tiene una complejidad bastante alta, pero de pronto irlo aumentando progresivamente, digamos 6x6 o algo así, para evaluar el comportamiento en ese contexto. Bien, en términos de conclusiones, nos dimos cuenta que este proyecto es bastante interesante, tal que desarrollamos agentes que, pues, para este juego que creamos y de las minidamas es imbatible, es decir, que en el peor de los casos va a tener un empate y en el mejor de los casos va a ganar contra un jugador humano que no sepa qué está haciendo. Heurísticas, cuando me refiero a heurísticas, sería chévere, realmente cuando una vez ya sabemos que solucionamos este juego utilizando el algoritmo de Minimax y el de Alfabeta, es posible ampliarse a un tablero mucho más grande como el 8x8 y solucionarlos con estos algoritmos, ¿cierto? Pero también aplicando heurísticas de manera que no tenga que irse por todos los árboles, que es lo que realmente termina haciendo en el artículo que leímos y que citamos ahí en el proyecto,
para poder realmente solucionar de manera débil el juego de las damas en un tablero 8x8. Y aspectos a mejorar, pues claramente podría mejorarse la parte gráfica, no sé un poquito también, eh, y, y también como Bueno, y los aspectos a mejorar sería bastante interesante poderlo hacer un poco más perfecto, como ya lo hemos venido comentando. Utilizar también quizás otro tipo de algoritmos, como lo pudimos encontrar durante la búsqueda de información sobre este tipo de proyectos. Sería interesante hacerlo de manera intuitiva para hacerlo una competencia entre inteligencia artificial o un computador y una persona como tal. y por último, si tuviéramos la capacidad de correr esto computacionalmente, se podría llegar o encontrar soluciones tal vez un poco más fuertes de las realmente ya encontradas en el problema de las damas. Gracias. Bien, y ahora mostraremos la simulación de la máquina jugando contra otra máquina, o pensando también la máquina jugando contra sí misma, en la que el resultado teórico eh, es que llegan a un empate. Esto dado que el espacio es grande y el número de fichas junto al espacio pues permite que se pueda llegar a un empate y no obligue necesariamente a comerse una ficha, lo que alguien gane. Si aplicamos el algoritmo alfabeta, como ya vimos, termina siendo un poco más rápido porque evalúa menos casos. Es posible ver que hacen el mismo movimiento porque el resultado teóricamente del algoritmo alfabeta y el min-max debe ser el mismo.